Hola, Vero. Bueno, entonces, estábamos con los lóbulos frontales. Los lóbulos Perdón, frontales es que te permiten, sí, creo que está pausado su internet, ya vi. Sí, Te sí, tanto permiten, Verónica como Natalia están teniendo problemas con su internet, ya se reportaron. Hola, dice Vero que si lo sacó a todos, nada más lo sacó a Vero. Y Natalia igual está teniendo problemas. dile que no, esté de paranoica, no la saqué, lo prometo. No, ahorita les contesto, no te preocupes. Ok. Entonces, los lóbulos, decíamos, los lóbulos frontales tienen esta capacidad de poder regular, y les platicaba, la primera vez que se estudió los lóbulos frontales fue con el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz en las vías del tren, y entonces eh, hay una explosión, vuela una barreta, y la barreta le entra por el pómulo y le sale por aquí arriba, y entonces le vuela el lóbulo prefrontal. Y Phineas Gage cambió a partir de eso, cambió radicalmente su personalidad. Se volvió irreverente, berrinchudo, testarudo, digo, fue el primer caso que se salva, ¿no? De un accidente así registrado, pues, le quitan la barreta, pero pues sí se llevó, pues, el prefrontal, ¿no? Y el lóbulo prefrontal, pues bueno, le ayudaba a Phineas y a todos, nos ayuda a regularnos, ¿no? O sea, a decir, no, no, o sea, no, no lo hagas, ¿no? O sea, eh, tengo ganas de golpear de decirle sus cosas y de, bueno, el lóbulo frontal te dice, ay, tranquilo, tranquilo, no es para tanto, no pasa nada. Cuando te funciona bien. Cuando no te funciona bien, pues te vas como China libre, ¿no? Ahí tienen al señor Alfredo Adame, a gente que no puede regularse, ¿no? O sea, que dices, está enfrente de la cámara, se está postulando para el diputado o alcalde o lo que sea, y se pone a mentarle a la madre a los ciudadanos. O sea, ¿dónde está la lógica? ¿No? El lóbulo frontal es el que te permite regular, calmarte. Todos tenemos ganas de mentarle la madre a veces a la gente, pero no lo hacemos, porque el lóbulo frontal nos calma. ¿Estamos? Igual cuando tenemos que tomar una decisión importante. El lóbulo frontal es el que te permite o no. Entonces los lóbulos frontales son sumamente importantes. De hecho, es lo que nos hace diferente al resto de los animales. ¿Vale? Pero el lóbulo frontal es parte de esto, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de los síndromes, ¿sale? Entonces, me queda, nada más con que les quede claro, 4 lóbulos, funciones generales de los lóbulos, el occipital, el parietal, el temporal y el frontal. No es que uno trabaje más y otro trabaje menos. De hecho, cuando hablamos, caminamos, pensamos, hacemos una cuenta, todo el cerebro está trabajando. Nada más que hay áreas altamente especializadas. Cuando hablamos, pues el área de Broca está trabajando más. Cuando ponemos atención, escuchamos y comprendemos, el área de Wernicke está trabajando más. Pero no es que el resto del cerebro no trabaje, todo el cerebro trabaja. ¿Estamos? Entonces, dicho lo dicho, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesora, no, todo todo bien. No, ninguna. Todo muy bien. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Va. Entonces, vamos a ver, pues, vamos a platicar un poco de los síndromes. ¿Estamos? ¿Qué es un síndrome, chicas? Díganme, me escucho. Me escucho atentamente. ¿Nadie? ¿Alguna valiente? Pues es un conjunto de sintomatologías, ¿no? Que, causan una enfermedad.
Es un conjunto de signos y síntomas. De signos y síntomas. Signos y síntomas. Obligado a la siguiente pregunta, ¿qué es un signo? Es algo que podemos medir o que podemos observar. Ok. Ok, ¿por un ejemplo? La temperatura, por ejemplo, la pérdida de cabello, amputación de alguna zona del cuerpo, un lunar, un granito, como manchitas en la piel. Muy bien, eso es un signo. ¿Y un síntoma? Es lo que no se puede medir o ver, pero que los pacientes lo refieren porque lo sienten, como ascos, mareos, cólicos, el dolor. Ok. Entonces es un síndrome, es un conjunto de signos que puedo medir, cuantificar, registrar y síntomas. El paciente es lo que refiere, literal lo que el paciente siente. Díganme la emoción que sienten ahora. Ustedes díganme, ¿qué emoción sienten? Yo siento impotencia porque el internet no me deja escuchar. Ok. Suena como a frustración, ¿no? Frustración, sí. Oigan, biológicamente, ¿cuánto dura la frustración? ¿Saben? Biológicamente, ¿cuánto dura la frustración? Sí. Pues son milésimas de segundo, Ay, entonces, ¿por porque es qué? parte de una Luego te emoción, ¿no? dicen, "Estoy frustrada, vives frustrada". Tu respuesta es correcta, Vero, pero dime, ¿por qué la gente dice, ay, estás frustrada, vives frustrada? ¿Por qué dice eso? Pues porque va pasando el transcurso de un tiempo y no regulan esa emoción y entonces imaginan que podrían pasar toda una vida incluso frustrados o enojados, ¿no? Bueno, me exageré en una, pero a lo mejor sí 3 días o 4 días con ese sentimiento. Porque la frustración dura poco, lo que dura mucho es la rumiación. Nos la pasamos rumiando. Exactamente. La emoción dura milésimas de segundo, pero la rumiación puede durar Años, toda la vida. toda la vida. ¿Te acuerdas cuando en 1994 me dijiste que no me ibas a bla, 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 bla? ¿De qué te estás riendo, Ana? De eso que dice usted, que sí hay personas, no me proyecté, ¿eh? De eso que usted está diciendo, que sí hay personas así. No te preocupes. Déjenme entregar un cuestionario. Ahorita vengo, espérenme. En lo que viene la maestra, de nueva cuenta, si quieren ver un ejemplo de rumiación como tal, hay una película que ya tiene algunos par de años que se estrenó, pero por ahí si la consiguen, es muy interesante porque nos muestra cómo un evento traumático puede durar años y estar maquinando ideas sobre la venganza. La película se llama Tres anuncios por un crimen, donde una mamá matan a la hija y no puede superarlo y está pidiendo venganza a la policía y pasan años y esto sigue ahí. Bueno, en su rumiación va ideando venganzas y todo. Bueno, no la troleo, ¿sí? Si la pueden ver, si la pueden ver, con mucho gusto, ampliamente recomendable. Se llama Tres anuncios por un crimen y y es un gran ejemplo de la que es la rumiación, ¿vale? En lo que viene la Y maestra entonces, y ¿cómo se ¿no? le dice, cómo se le dice entonces a una persona que constantemente practica la rumiación?
rumiante. Rumiante. Ok. Sí, ahorita ya lo vi con la maestra, pero sí, o sea, Se hay llaman muchas distorsiones cognitivas, ¿no, Robert? sí, distorsiones cognitivas. Es una distorsión, todo eso son distorsiones. Porque no puedes estar, ¿cómo se llama? Efectivamente, la emoción te dura 30 segundos. Ahí viene ya la maestra. Ya te los dejo. Lo que pasa, Ahora sí, dale, Roberto, dale. No tengo ningún no, inconveniente. lo que pasa que les Les estaba quiero, diciendo les quiero que pedir una estamos hablando disculpa de, porque tenemos cruzados aquí, no volverá a suceder. no, Perdón, les voy a explicar. Un paciente se confundió de día y hoy no era su cita, era mañana. El otro paciente llegó tarde, su cita era a las 8 de la mañana y llegó tarde. Y el otro paciente se perdió la vez pasada y vino hoy. Entonces, perdón, mil disculpas. suele suceder, Margarita, no te preocupes. Oiga, profesora, ¿y a qué se dedica usted ahí en el hospital? A evaluar pacientes. Sí, esta es mi consultorio. ¿Usted es psicóloga? Sí, neuropsicóloga de formación. Psicóloga de formación, hice un posgrado en neuropsicología y luego hice una maestría en terapia cognitiva cognitiva. Y luego hice forense, bueno, ya he hecho forense. Después hice una maestría en ciencias. Y así me la he pasado. Luego me casé, cometí matrimonio, luego cometí maternidad, entonces, ¿qué can? Bueno, te los dejo. Les estaba recomendando una película en lo que llegué ¿Cuál? por la parte de la rumiación y el ser rumiante, pero bueno, ya te los dejo. Se llama, ahí se las recomiendo, búsquenla, la deben encontrar, así se llama, 3 anuncios por un crimen. Es bastante interesante el asunto de lo que es un ejemplo de ser rumiante con las cosas, ¿no? Ahí se las recomiendo. Y eso les va a dar mucha claridad Muy sobre bien. cómo se está desarrollando todo esto. Gracias, Roberto. Gracias, Siempre prof. es bueno de los temas. Está padre, ¿no? Ok, va. Entonces estábamos con la condenada rumiación y yo les preguntaba de si sabemos identificar emociones, ¿no? Si sabemos, muchas veces los pacientes llegan a consulta, aquí, porque aquí no doy terapia, pero cuando llegan a terapia en la privada, eh, llegan a consulta y tienen una confusión, una clara confusión entre lo que es una emoción y un pensamiento. Y entonces tú le dices al paciente, oye, pero ¿cómo te sientes? Ah, pues yo creo que esto ha sido como difícil en mi vida porque pues no me había pasado una crisis así. No, pero a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? No, pues yo creo que va a pasar pronto porque entonces, no, o sea, no estamos acostumbrados a poder diferenciar o distinguir lo que son las emociones. Tenemos emociones primarias, emociones secundarias, emociones frías, emociones calientes, o sea, las emociones son como un abanico padrísimo de sensaciones, ¿no? Que tenemos y que son en milisegundos. Podemos pasar de la risa al llanto, ¿no? Nunca se han topado en un evento en la vida en donde no saben si reírse o llorar, que se quedan así de, ay, no sé si reírme o llorar, pero la verdad es que, ay, qué feo se siente, qué chistoso se siente. ¿Por qué? Pues porque puedes tener emociones. Una patología, por ejemplo, o un síntoma de una patología puede ser la labilidad emocional, que es esta capacidad que tenemos de cambiar de una emoción a otra. O sea, el paciente estaba muy triste y de repente ya se estaba riendo. O el paciente estaba muy eufórico, ¿no? Hipomaniacón, y de repente ya estaba llorando. La labilidad emocional también obedece a estos cambios en la química y en la electricidad cerebral del sistema límbico. Y entonces puedes pasar de la risa al llanto en segundos. No te lo explicas, ¿no? Entonces, ojo, o sea, también el sistema límbico pues, se descompone, ¿no? Y podemos tener este tipo de alteración. Pero bueno, entonces, yo les estaba diciendo que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas y hay diferentes síndromes.
Les voy a hablar de los 4 que son principales, porque ustedes la siguiente sesión van a hablarme de los frontales. Yo les voy a hablar de 4. Les voy a platicar de las afasias, de las apraxias y de las agnosias. Y también de las amnesias. Estos síndromes son los principales síndromes neuropsicológicos. ¿Vale? Estos síndromes neuropsicológicos tienen que ver empecemos con las afasias. Las afasias son estos síndromes que tienen que ver con el lenguaje. ¿Vale? Que no sé si Ahí están no, todos igual problemas. Ahí ya la escucho, pero no veo a nadie, todos los veo en negro. yo nada más veo conectada a Anaí, bueno, con cámara, Anaí, Karen y Verónica. Roberto la tiene apagada, María Eugenia no creo que no la prendió. Y Istra, perdón, Istra no tiene cámara. Pero a las demás sí las veo y las oigo. ¿Las demás me oyen bien? Sí, sí, sí. Y la vemos bien también. Me contestó por acá Eugenia, que no tiene cámara. Ok. Entonces, ojo, ¿quién tiene problemas? Es Vero, ¿verdad? Otra vez ya se salió. Sí, sigue siendo Vero. Ok. Yo no la escucho entrecortada, lo que escucho es como su voz un poquito bajita. Ok, le subo el volumen. Perdón, Margarita, no te escuchas entrecortada. Y ya, Vero es la que te está teniendo problemas con su internet desde hace rato. Ok. Sí. Si no le subo más el volumen. Ay, ya está el 100, perdón. ya estoy aquí, maestra. Gracias. Ya aparece otra vez Vero. Sí, yo Ok. creo que hay problemas con la red cargada. Muchas gracias. Estoy muy cerca de la cámara, de hecho, porque la cámara tiene el micrófono, entonces estoy muy cerca para que no haya problema, pero creo que ya me van a ver las miles de imperfecciones que las están. Pero bueno. Escucho más o menos, la veo perfecto. Ok, perfecto, Eugenia. Bien. Entonces vamos a hablar entonces de los síndromes. Entonces tenemos los síndromes. Pues es que el demo, perdón, no corrió. ¿Saben qué? Puedo intentar cambiarme de computadora. Espérenme. ¿Cómo están? ¿Ahí se oye mejor? ¿O dio igual? No, se escucha súper bien. ¿Sí? Sí, es que con la laptop a veces es más fácil. Te escuchas muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahora sí te escuchas mucho mejor, sí, claro que sí. Es que la otra máquina trabaja con Wi-Fi y esta trabaja directo con la red, pero la red estaba fallando en la mañana. Ok, va. Entonces ahora ya todos están adentro. Vamos a ver. Vamos a ver si se deja ver esto en esta compu. En un segundo. Ok. Ok. A ver.
¿Alcanzan a oír una musiquita ridícula ahí que suena? ¿No? Ah, qué bueno. Roberto, ¿te puedo pedir el favor si me dejas, me das chance de compartir? ¿O me puedes poner ahí la función de compartir pantalla? Porque no me deja. Me dice que el anfitrión está deshabilitado para compartir. Roberto. ¿Qué te pusieron de confusión, Margarita? ¿Ya? Ya, Padrísimo. Ah, miren, ahora sí les puedo compartir. sí, ya está. Perdónenme, gracias. Le vi cara de concha de vainilla a Ya esa sé, imagen. pues el hambre, ya sé. Qué horror. Ahí les van. Entonces, me voy rápido a hacer el resumen. Habíamos quedado que los lóbulos occipitales, ¿se acuerdan? Que son estos rositas que están aquí atrás, se dedican específicamente a funciones visuales, ¿vale? Áreas primarias, secundarias y áreas terciarias, ¿no? Los lóbulos occipitales del cerebro constituyen el centro cortical del sistema visual, ¿no? Y una lesión en estas zonas da lugar a una perturbación en el análisis y síntesis de información visual, como lo habíamos visto. Por ejemplo, el área primaria, bueno, si se dan cuenta por la cara medial del cerebro, pues también se ve el área primaria, ¿no? Y se extiende alrededor de la cisura calcarina, que es esta que está aquí, ¿no? Y hasta ahí llega. La función de esta área es receptiva, como les había dicho, ¿no? Receptiva en el análisis de la información más elemental de la percepción, ¿no? En cuanto al color, al movimiento, a la orientación de los objetos, ¿no? Que era lo que habíamos platicado, ¿no? De cómo se va procesando la información de una manera mucho más, mucho más compleja conforme se va avanzando de área. Después, el área secundaria, ya habíamos también hablado un poco de ella, mantiene el papel integrativo o codificador para la organización de la percepción visual. Son áreas asociativas y se localizan mediante la convexidad, ¿no? Extendiéndose por el área superior del parietal y del temporal. ¿Estamos? Este es no me voy a meter en detalles para no fastidiarlos y cansarlos con el mismo tema. Este es el occipital, pero hay otro. Y este es el parietal, ¿no? Que está azul. Este parietal, bueno, como habíamos platicado, se encarga del procesamiento de información somestésica, sinestésica e información propioceptiva como tal, ¿no? El daño del lóbulo parietal resulta en alteraciones, ¿no? Sensación somestésica, imagen corporal, habilidades visoespaciales, actividad motora temporosecuencial, ¿no? El lenguaje, la gramática, recuerden que el área angular y supramarginal ¿ahí me escuchan? Ok, el área angular y supramarginal se encargan de la lectura y de la escritura, entonces por eso les decía que estaba implicado en el lenguaje, tanto escrito, ahí está Ver otra vez intentando entrar, ahí está, tanto escrito como verbal o como en la lectura, como leído, ¿no? Entonces es importante que entiendan que la participación de este amigo pues es básica. También participa en las emociones, en la atención, ¿no? Y en la lateralidad. Ojo. Este lóbulo es de los primeros que se afecta cuando hay enfermedad de Alzheimer. A diferencia de que la creencia que se tenía de que el lóbulo temporal era el primero que se afectaba, el que se afecta más es el parietal. Antes de que los pacientes empiezan a tener problemas de memoria, empiezan a tener problemas para orientarse. Entonces, uno de los principales síntomas y primeros síntomas es la desorientación.
El paciente se desorienta y puede perderse. ¿Vale? Ese es con el parietal. Pero también tenemos otro lóbulo, que ya habíamos platicado de él, este verde, que es el temporal y posee una gran variedad de funciones, incluyendo las habilidades auditivas, la comprensión del lenguaje. Acuérdense que la lesión en Wernicke está aquí, todo esto de aquí es Wernicke, toda esta lesión aquí te deja la comprensión del lenguaje, y emocionales, además de encargarse de las funciones de la memoria. Dependiendo de las diferentes regiones son las diferentes funciones. El lóbulo superior asocia funciones auditivo-lingüísticas. El inferior, la memoria auditiva, visual y emocional, así como la actividad visceral y perceptual de la amígdala y del hipocampo, que les comentaba hace rato. Estos lóbulos temporales reciben numerosas proyecciones de áreas asociativas y visuales. También procesan sensaciones gustativas, viscerales y olfatorias. Aquí hay hay una asociación, por ejemplo, ¿ustedes han tenido olores que les recuerdan algo? Llámese la sopa de la abuelita, el perfume de la maestra de primero de primaria, el olor de cierto lugar o de cierto espacio y que cuando lo vuelven a oler les trae un recuerdo. Sí. Esos olores tienen que ver con recuerdos muy antiguos, pero porque se procesan en el lóbulo temporal que está pegadito al hipocampo, que es donde se guardan la mayor parte de información. Por eso es que el nervio olfatorio está cerquititita del hipocampo. Por eso es que hay olores que están muy asociados a recuerdos muy antiguos. Entonces, no es casualidad, o sea, forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, el lóbulo temporal se encarga de eso. Y el frontal, que son los más prominentes del cerebro, ¿no? Que son como los lóbulos, los maestros de ceremonia, ¿no? Se sitúan, ¿no? Por la parte delante del surco central de Rolando y es el director ejecutivo. Técnicamente el lóbulo frontal es el que dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿no? A través de asimilación de procesos perceptuales, cognitivos y emocionales. Modula la voluntad, el carácter y la personalidad. Entonces, que era como un resumen de lo que habíamos hecho y de lo que les había platicado, ¿no? Entonces, estos lóbulos, evidentemente, la parte más anterior, que es la prefrontal, esta es la más delicada. Y esta área son las áreas terciarias del frontal. Esta área es la más golpeada cuando hay un accidente. Ojo, como es tan grande, se estrella por delante, por detrás y por al lado cada vez que hay un golpe o un accidente. Los lóbulos temporales, los lóbulos frontales son muy delicados. Independientemente de cómo haya sido el accidente y dónde te hayan pegado, el lóbulo frontal casi siempre sale dañado. ¿Vale? Tiene un papel especial en la conducta afectiva, en el juicio, y se ha considerado parte principal de la creación del pensamiento abstracto en la capacidad de análisis y síntesis mental. ¿Vale? Entonces, cada vez que ustedes abren la boca y la riegan y dicen, ay, no debí haber dicho eso, pues demasiado tarde porque el lóbulo frontal te falló y lo dijiste. ¿Sale? El lóbulo frontal es el que nos permite frenar esto, ¿no? Pero bueno, se los quería compartir así en dibujos para que fuera como más pedagógico. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algo que se llaman los síndromes. Y estábamos con el tema. Ay, ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya, ya. Voy a buscar entonces acá los síndromes. Okay. Bueno, entonces estábamos con las afasias.
Esos son los síndromes más taquilleros. ¿Por qué? Pues porque fue como se empezaron las primeras descripciones de los pacientes con alteraciones que ya veíamos en 1865, ¿no? Con Broca, o en 1870 y tantos con Wernicke, ¿no? Entonces, estos síndromes son de los más conocidos y de los del lenguaje específicamente, pues son las afasias. Las afasias, hay más de 20 clasificaciones de afasias, muchachos. No es mi intención agobiarlos ni incomodarlos, pero existen más de 20 clasificaciones. Según el autor, según el libro, según donde busquen, encontrarán pues la clasificación. A veces me dicen, oye Margarita, pero ¿cuál es la mejor? Es que no es que haya una buena o mala, sino pues la que mejor te funcione para describir lo que le está pasando a tu paciente, ¿no? O sea, no tiene que ser ni buena ni mala, solamente la que sea mucho más completa para que tú puedas describir lo que le sucede al paciente, ¿no? Específicamente. Entonces, hablar de síndromes, pues implica hablar de muchos síntomas. Por eso es que se clasifican de esta manera. Pareciera ser como muy obvio, pero podemos tener afasias motoras, afasias aferentes, afasias eferentes, ¿no? Las afasias como tal son una alteración adquirida del lenguaje. Es decir, un niño que está aprendiendo a hablar o que está aprendiendo a comprender el lenguaje no tendría una afasia. Una afasia es cuando ya tenías el proceso y lo perdiste o se alteró. ¿De acuerdo? Por eso es que hablamos de síndromes. Una vez que se adquiere el proceso y lo pierdes, se llama afasia. Estamos hablando ahorita del lenguaje, ¿no? Puede deberse al daño cerebral por una lesión y las alteraciones del lenguaje pueden darse tanto en la expresión oral como en la comprensión y repetición. ¿Vale? Desde que Broca expone el término afasia, se ha venido dando diferentes clasificaciones, aproximadamente más de 20, con el fin de diferenciar los diversos síndromes afásicos. ¿Vale? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Por las características clínicas. No nos vamos a meter ahorita porque si no, no acabamos. Me es suficiente con que entiendan que existe una afasia de Broca, que es la de para hablar, o la afasia del paciente TAN, ¿se acuerdan? Que lo único que podía decir era TAN. Una afasia dinámica. En esta lesión, la principal alteración se da en el habla espontánea, por falta de iniciativa. Entonces el paciente tiene una adinamia prefrontal. No puede iniciar a hablar. Sí puede hablar, pero no puede arrancar. Eso se llama afasia dinámica. ¿Verdad? Y tenemos una afasia de conducción. ¿Se acuerdan de que había un fascículo que les dije que había fibras que corrían del lóbulo temporal al lóbulo frontal? Estas que eran como cables. Esos fascículos o tractos se ven interrumpidos en la fase de conducción entre la de Broca y la de Wernicke. Entonces al paciente le dices, oye, ¿quieres ¿quieres comer? Y entonces el paciente te dice, sí, el perro salió anoche. No, que si quieres comer. Sí, pues el perro salió anoche. O sea, el paciente sabe que te quiere decir, sí quiero comer, gracias, pero las palabras que le salen es, el perro comió anoche o el perro salió anoche. Es decir, el paciente no encuentra las palabras correctas para colocarlas y entonces la palabra que va encontrando en el camino construye una oración, ¿no? La fase de Wernicke, que les decía, que es la fase de comprensión, ¿no?
Y una afasia amnésica, que aquí el paciente se le olvida, se caracteriza por la dificultad para evocar los nombres de los objetos y por tanto la denominación, por ausencia de la relación entre el precepto y la palabra que los representa, probablemente por desconexión entre la información visual y la auditiva. La expresión verbal se caracteriza por un débito normal o casi normal, con prosodia y articulación también normales, y se caracteriza su lenguaje conversacional por la presencia de parafasias semánticas. ¿Qué es una parafasia? ¿Alguien sabe? ¿No? Las parafasias son estos errores en el lenguaje cuando quieres decir una cosa por otra. ¿Vale? Pueden ser semánticas. Por ejemplo, yo quiero el tenedor y te digo, pásame la cuchara. Y tú me dices, ¿cuál cuchara? Y yo, pues la que está ahí. Pero lo que quise decir es, pásame el tenedor. ¿Estamos? Y también esa es una parafasia semántica. Pero hay parafasias fonológicas, que es cuando te digo algo que suena parecido. Y te digo, qué bonito está el erro. O qué bonito está el cerro. Y lo que quiero decirte es, qué bonito está tu perro. Pero yo te digo, qué bonito está tu cerro. Las palabras se parecen fonológicamente, pero no significan lo mismo. Entonces, es una parafasia fonológica. Literal, hay parafasias literales. Cuando digo una costra por ostra, eso es una parafasia literal. ¿Sale? Entonces, hay muchos tipos de parafasias. Si se dan cuenta, en una clase de 4 horas no podría hablarles de todas, porque no acabaríamos, ¿ves? Entonces, tenemos que hacerlo en resumen. ¿Sale? Entonces, ya vimos las afasias. Listo, perdón. Bueno, entonces estamos con las afasias. Hay unas que son muy bonitas que se llaman las agnosias. Y esos son unos síndromes especiales. Las agnosias son, por definición y clasificación, ¿no? Las agnosias son todas estas dificultades que tenemos para reconocer cosas. Ustedes dirán, ¿también para reconocer errores? Sí, también para reconocer los errores. Para reconocer el proceso de enfermedad, sí, también se llama anosognosia. Cuando yo no me doy cuenta que estoy enferma, pero estoy enferma. Eso se llama anosognosia. Ahora se van a aprender unos términos muy domingueros. Pero bueno. Cuando tú le dices a un paciente, oiga, ¿ya qué vino? Y el paciente te dice, no sé, pero me trajeron. A mí me trajeron, pero yo estoy bien. Yo no tengo nada. Y legítimamente el paciente entiende que no tiene nada. Pero pues obviamente sí tiene. Eso se llama anosognosia. Da en lesiones del lóbulo frontal. Sin conciencia de enfermedad. ¿Estamos? Esa es la anosognosia. La palabra agnosia es a sin, gnosia, de gnosis, de conocimiento, sin conocimiento. Existen agnosias como hay vías de información, de entrada de información. Ojo, hay agnosias visuales, agnosias auditivas, agnosias táctiles, agnosias somatosensoriales. Por ejemplo, hay algo que se llama varognosia. Y entonces si yo en una mano me pongo un teléfono, y en la otra mano me pongo un vaso y no sé cuál pesa más, y literal, ahorita no podré decir cuál pesa más. Esta capacidad de no cálculo preciso del peso, aquí sí, por ejemplo, y yo te digo, pesa más eso se llama varognosia, la capacidad de calcular el peso. Entonces eso tiene que ver con la capacidad de reconocimiento. Existe algo que se llama acromatopsia, es la capacidad para reconocer colores,
No estoy hablando del daltonismo. Estoy hablando, porque el daltonismo es un problema del ojo. Estoy hablando de un problema de la corteza cerebral que no sabe cuál color es cuál color. Entonces tú le dices, dime de qué color es esto. Y el paciente te dice, no sé. Pero velo bien, fíjate, ¿de qué color es? Velo bien. No sé. No sé de qué color es. Sé que es un lápiz, pero no sé de qué color es. Esa es acromatopsia. ¿Sale? Entonces, bueno, también tenemos agnosia visual a los objetos, acromatopsia, prosopagnosia. Esto le da mucho a los pacientes con Alzheimer. No reconocen los rostros, inclusive los familiares. Inclusive en un caso grave de prosopagnosia, ellos no se reconocen en el espejo. Entonces se ven al espejo y se espantan porque no saben quién es. Y los está viendo. Pero tiene una prosopagnosia grave, ¿no? Y hay algo también que se llama simultagnosia, que es la capacidad o la incapacidad de reconocer o no reconocer cosas empalmadas o encimadas. ¿Conocen el frosting? ¿La prueba de frosting? No. Es que esto no lo vamos a ver en las pruebas que vimos. Espera. ¿Alcanzan a ver esto? Sí. Sí, sí, es una fruta, una canasta, un frutero y una olla, ¿no? Ya. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí. Puede ver. Ok. Sin problema, sí. ¿Y pueden diferenciar qué figuras son? Sí. Sí se puede. Ok. Bueno, cuando tienen simultagnosia, no pueden. Y entonces, cuando yo le digo, dime cuáles están, cuáles son las que están, el paciente no puede decirme cuáles están. ¿Sale? Esa es la simultagnosia. Si tú le pones al paciente un frutero lleno de fruta, no te va a saber decir cuál es la manzana y cuál es el plátano. Pero si los pones por separado, te va a decir, este es el plátano y esta es la manzana. ¿Vale? Esa es la simultagnosia. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? No, Vamos a todavía. acabar. Tenemos agnosias visuales y tenemos agnosias espaciales. Para mí es suficiente que aprendan eso. Agnosias visuales y agnosias espaciales. Dentro de las visuales está la agnosia a los objetos, agnosia al color, agnosia a las caras, agnosia a los objetos encimados. Y dentro de las espaciales puede estar el síndrome de Wallin, la agnosia espacial unilateral, nada más ven la mitad del lado derecho o del lado izquierdo. Agnosia topográfica, se pierden en los mapas. O amnesia topográfica, no se acuerdan para dónde irse. ¿Sale? Es como cuando van por primera vez a Tacubaya y van a transbordar y no saben para dónde. Pues así, hagan de cuenta. Agnosia topográfica, ¿no? Van a ver qué bonito. Ahora que vuelvan a salir a la calle, van a descubrirse sus síndromes neuropsicológicos. Hay algo que se llaman apraxias. Y las apraxias son todas las alteraciones del movimiento voluntario. Tenemos apraxia ideacional, apraxia idiomotriz, apraxia del vestido, apraxia de la marcha, apraxia bucolingofacial, apraxia oculomotora o apraxia construccional. Estas son algunas. ¿Qué es la apraxia? La apraxia es un trastorno en la ejecución intencional o voluntaria de un gesto o una secuencia de movimientos. ¿Estamos? Esas son las apraxias. Ojo, es bien importante entender no está alterado el nervio, no está alterado el músculo, no está alterado el hueso, lo que está alterado es la corteza cerebral.
Les voy a poner un ejemplo de una apraxia. Ustedes quieren cocinar un huevo. Ponen el sartén, rompen el huevo y lo tiran al fregadero. En lugar del sartén. Eso es una apraxia. Cuando la secuencia del movimiento está alterada y no puedo lograrlo. ¿Estamos? Hagan de cuenta que la apraxia es como si hubiera un borrachito queriendo abrir la puerta de su casa y no puede. No sabe cómo poner la llave, no sabe para dónde darle vuelta, no sabe si empujar primero. O sea, ahí están las apraxias, ¿sale? Claro, la apraxia no es la apraxia del borracho. O sea, no. Estoy poniendo un ejemplo de cómo fuese una apraxia para abrir la puerta. ¿Vale? Pero no es que te emborraches y te den apraxias, no. O sea, nada que ver. ¿Vale? Dibujar es una apraxia, caminar es una apraxia, parpadear es una apraxia. Todo el movimiento voluntario encaminado a un fin es una apraxia. Armar cubos de Wechsler es una apraxia. ¿Sale? Vestirme es una apraxia, porque son movimientos voluntarios encaminados hacia un fin. Y después al final vienen las amnesias para acabar. Y las amnesias, les voy a hacer un resumen. Tiene que ver con el tipo de memoria que está alterado. Si es la memoria a corto plazo, a largo plazo, si es la memoria de trabajo, la implícita, la memoria semántica. O sea, las alteraciones de la memoria tienen que ver primero con la modalidad. ¿De qué modalidad me estás hablando? Y segundo, ojo, tiene que ver qué parte del proceso está alterado. El registro de la información, el almacenamiento de la información o la recuperación de la información. Ojo, no es lo mismo tener fallas en el registro que tener fallas en el almacenamiento, que tener fallas en la recuperación de información. Son son más procesos, pero lo estoy resumiendo a 3. Registro, almaceno, recupero. Las fallas son diferentes. Los síntomas son diferentes. ¿Estamos? Las personas con Alzheimer tienen serias dificultades en la recuperación de información. Tienen anomias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es esa cosa que usamos para cambiarle a la tele. ¿Cómo se llama? Es negrito y tiene botones. ¿Cómo se llama? Y no se acuerda. No está recuperando la palabra. Obviamente, pues, control remoto, ¿no? Pero el paciente no se acuerda. Es que lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se dice. Ese es un síntoma típico de enfermedad de Alzheimer. Ahora, a todos nos ha pasado en la vida. El tema no es que te pase una vez, sino que te pase muchas veces en un día. ¿Me explico? Entonces, 4 síndromes: agnosias, apraxias, afasias, amnesias. Ustedes hacen los síndromes frontales, se traen las áreas de Brodmann y la siguiente sesión empezamos con pruebas. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, maestra, vale. ¿Los agobié, los abrumé? Un poco sí. No, no es cierto. Ya sé. Al final con las palabras nada más. ¿Sí? Con los síndromes. Ya sé. Pero es que bueno, quería como presentarles con dibujos y así como más didáctica la cosa para que no se aburran. ¿Vale? Sí, profesora, Entonces, gracias. la siguiente, empezamos con los instrumentos. Entonces, le voy a pedir a Rogelio o a Roberto que nos hagan favor de proporcionar los instrumentos que vamos a revisar la siguiente clase. ¿Estamos? Ok. Estamos Sí, atentos. muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerlos. Ojalá no tengamos problemas de conexión. Ya no vamos a tener interrupciones, se lo súper prometo. No va a haber interrupciones. Me voy a asegurar de que los pacientes vengan cuando tienen que venir. Y nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien?
Sí, nos vemos el próximo sábado. Feliz fin de Gracias, semana hasta para luego. todos. Llevan Hasta tarea. luego, por todo. Llevan Que les tarea. quede hasta Bye. luego. Gracias. Ay. Bye.